Capítulo 18. La rebelión de los esclavos. Craso estaba eufórico pensando que todo marchaba según lo planeado. Una legión romana normalmente está compuesta por 6.500 hombres. 8 legiones representaban un ejército formidable de más de 50.000 efectivos. Solo unos pocos privilegiados reciben el permiso para comandar un ejército regular de tal magnitud. Craso pasaría a la historia como uno de esos escasos comandantes. Con esto, se había acercado un paso más a su objetivo de ser cónsul. No, decir que se había acercado era quedarse corto. No sería exagerado afirmar que el cargo estaba prácticamente asegurado si lograba sofocar esta rebelión. Las ciudades al sur de Roma habían sufrido daños devastadores a manos de las fuerzas rebeldes de Crixo. A diferencia de lo que dice la historia, Crixo no avanzó hacia el norte, sino que permaneció en el sur, dedicándose al saqueo. Se estaba convirtiendo, tal como había declarado, en un símbolo de la ira contra Roma. Para Craso, la situación no podía ser más favorable. Cuanto más se descontrolara Crixo, más se elevaría el prestigio de Craso al someterlo. Incluso tenía perfectamente preparado un as bajo la manga para esta campaña. Sentía un orgullo y amor incontenibles por su hijo, quien había previsto esta situación. Se había prometido a sí mismo que ya no dudaría ni rechazaría ninguna petición de su hijo. Sin embargo, esa promesa se desvaneció más allá del Rubicón tan pronto como entró en su residencia. Porque de la boca de Marcus salió una petición que simplemente no podía aceptar. ¿Qué has dicho? ¿Qué quieres venir a esta campaña? ¿Estás bromeando? ¿Cómo podría bromear con algo así? Le estoy haciendo esta petición con toda seriedad. Es absurdo. Aunque sea una petición tuya, es absolutamente imposible. Un niño de 13 años, que ni siquiera tendrá 14 el próximo año, quiere ir al campo de batalla. Me niego rotundamente. La reacción de Craso era perfectamente normal. Roma jamás reclutaba a menores de 17 años, incluso en tiempos de guerra. Esta era una regla inquebrantable de Roma que se había mantenido incluso durante la invasión de Aníbal. Marcus ya había anticipado esta reacción de Craso. Continuó con su persuasión sin apresurarse. No estoy pidiendo ir al campo de batalla. Solo quiero observar de cerca el desarrollo de esta lucha. Además, ¿cómo podré encontrar puntos de mejora si no veo cómo se desempeña en combate real la nueva caballería que he diseñado? Eso es cierto, pero sigue siendo demasiado peligroso. Para mejorar la caballería, bastaría con escuchar después las opiniones de quienes lucharon. De todas formas, estaré en la retaguardia, donde nunca me veré envuelto en la batalla. Además, tendré a Espartaco a mi lado, y prometo huir inmediatamente si hay peligro. ¿Cómo puedo confiar en ese Espartaco para dejarte a su cargo? Puede confiar en él tanto como confía en mí. Después de todo, es mi hombre. Craso estuvo a punto de soltar un absolutamente no, pero se contuvo en el último momento. Sabía que una negativa emocional no serviría de nada. Necesitaba persuadirlo con lógica. El campo de batalla cambia a cada instante, y la victoria o derrota se decide en momentos cruciales. Si hay el más mínimo elemento extraño en la cadena de mando, todo podría desmoronarse. Tu mera presencia dentro del ejército podría disminuir la eficacia de los soldados. Por el contrario, mi presencia podría proporcionar una ventaja absoluta en la guerra. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me refiero a Espartaco. ¿Recuerda lo que le dije antes? Todo el conocimiento militar de Crixo proviene de Espartaco. Es decir, Espartaco puede predecir cómo piensa Crixo y cómo moverá sus tropas. Podrá darle los mejores consejos posibles. Una sombra de duda cruzó el rostro de Craso. Si lo que decía Marcus era cierto, realmente podría ser de gran ayuda. Por supuesto, no tenía intención de confiar ciegamente en las palabras de Espartaco, pero no veía problema en escuchar sus opiniones. La persuasión de Marcus no terminó ahí. Además, la mera presencia de Espartaco contribuirá a desmoralizar al enemigo. El núcleo de los rebeldes son los gladiadores que escaparon de Capua. Espartaco era prácticamente su pilar espiritual. ¿No cree que su moral caerá naturalmente al verlo en el ejército enemigo? Entonces quizás solo deberíamos llevar a ese tipo. Usted mismo dijo que no podía confiar completamente en Espartaco. Y yo soy la única persona a quien le profesa una lealtad absoluta. Sin mí, Espartaco no irá al campo de batalla. Craso se llevó una mano a la frente con expresión agotada. Había intentado persuadir a su hijo, pero estaba siendo persuadido en su lugar. Sintió una perplejidad similar a cuando tuvo que huir a Hispania para escapar de la persecución de los marianos. Habiendo perdido en el terreno de la lógica, volvió a apelar a las emociones. Piénsalo bien. Si vas a la guerra siendo tan joven, ¿cuánto sufrirá tu madre? ¿Y qué hay de tu hermana menor? Danae, que te sigue como una sombra, no podrá dormir de la preocupación.
Así que, por el bien de quienes te quieren, sería mejor que te quedaras aquí tranquilamente y abandonaras esos pensamientos precipitados. Sé que les causaré preocupación. Y por supuesto, mi seguridad es lo más importante para mí también. No estoy siendo temerario, tomaré todas las precauciones posibles. ¿Crees que tener a Espartaco a tu lado será suficiente? Por supuesto que eso no es suficiente. Ya he contratado soldados que estarán dispuestos a dar su vida como mi escudo si la situación lo requiere. Permanecerán siempre a mi lado y, si hay peligro, sacrificarán sus vidas para darme tiempo de escapar. Marcus no era inmune al miedo al campo de batalla. De hecho, si pudiera, preferiría no alejarse ni un paso de un lugar seguro. Pero necesitaba ir ahora si pensaba en su futuro. Para sobrevivir y ascender en Roma, la experiencia militar era esencial. Una guerra que históricamente estaba destinada a ganarse era prácticamente el mejor campo de entrenamiento para ganar experiencia. Además, Espartaco también necesitaba participar en esta guerra y ganar méritos si era posible. Si la rebelión se sofocaba sin más, Espartaco podría sufrir prejuicios por ser un gladiador de Capua. Pero si contribuía a sofocar esta rebelión, ¿quién podría criticarlo? Por el contrario, sería alabado como un héroe que empuñó su espada contra sus antiguos camaradas por el bien de Roma. Aunque pudiera sonar cruel para Espartaco, debía participar en esta guerra por su propio futuro. El rostro de Craso se endureció al sentir la firme determinación de Marcus. Parecía querer gritar a todo pulmón, pero contuvo sus emociones y suspiró. ¿Qué piensas hacer si me niego rotundamente a dejarte ir? Haré todo lo que esté en mi poder para seguirlos. No puedo entenderlo. Me resulta incomprensible que quieras ir al campo de batalla cuando ni siquiera estás en posición de ganar méritos militares. Ir a esta guerra definitivamente me beneficiará. No solo a mí, sino que también podría traer enormes beneficios a los negocios de la familia. Por favor, confíe en mí solo por esta vez. Craso guardó silencio por un momento. Miró al cielo mordiéndose los labios y suspiró profundamente. Después de una larga deliberación, finalmente asintió con resignación. Si estás decidido a ir sin importar qué, no tiene sentido que te lo impida. De hecho, podrías ponerte en más peligro si intentas algo temerario. Está bien. Te permitiré acompañarnos si prometes seguir mis órdenes al pie de la letra. ¿En serio? Gracias. Pero debes permanecer siempre a mi lado. Cuando estemos en el campamento, no saldrás de mi tienda sin permiso. Y si surge algún peligro, no te permitiré volver al campo de batalla hasta que seas adulto. ¿De acuerdo? Por supuesto. De todas formas, después de esta guerra no habría razón para ir a otro campo de batalla hasta que Marcus alcanzara la mayoría de edad. Lo importante para él era esta oportunidad presente, no el futuro. Había superado sorprendentemente fácil el mayor obstáculo, obtener el permiso de Craso. Su primer campo de batalla. Aunque había trazado todos los planes posibles, su corazón latía ligeramente por la tenue tensión al pensar que realmente iría a la guerra. Era una emoción natural que cualquier ser humano sentiría. Marcus respiró profundamente. Luego se dirigió a completar la última pieza de su plan. Espartaco asintió con serenidad. Su reacción sugería que ya había anticipado que Marcus diría algo así. Entonces debo ir con usted. ¿Está seguro? Marcus, que se había preparado para una larga persuasión, estaba desconcertado por la tranquilidad de Espartaco. Tendría que empuñar su espada contra camaradas con quienes había compartido tiempos difíciles. Lógicamente, no podría estar bien. Habría sido completamente comprensible si hubiera dicho que no podía acompañarlo esta vez. Sin embargo, Espartaco parecía incluso aliviado, como si ya hubiera puesto en orden sus pensamientos. No era porque fuera insensible. ¿Cuánto tiempo habría pasado meditando y buscando una respuesta para llegar a este estado mental? ¿Cuánto se habría herido a sí mismo y atormentado durante ese tiempo? Era un dolor que Marcus ni siquiera podía imaginar. No ha pasado un solo día sin que me arrepintiera desde que hablamos sobre usted y Crixo. No, me he estado arrepintiendo desde que escuché sobre la rebelión. ¿Te arrepientes de haberme seguido a Roma? No. Estoy convencido de que el camino que estoy siguiendo es el correcto. Pero me arrepiento de no haber hablado con más convicción cuando me fui de Capua. Quizás si lo hubiera hecho, Crixo habría escuchado mis palabras. En ese momento, yo todavía no confiaba completamente en usted. Era más bien un deseo de confiar. Crixo probablemente vio a través de mis sentimientos. Espartaco esbozó una sonrisa amarga mientras dejaba caer los hombros. De su boca siguió fluyendo una voz llena de remordimiento. Ya han muerto demasiadas personas, y morirán más. Aunque Crixo parezca estar teniendo éxito ahora, probablemente solo esté esperando su muerte. Hasta que vine aquí, ni siquiera yo había sentido realmente el inmenso poder de Roma. Solo lo sabía en teoría.
Espartaco conocía bien a Crixo, y ahora entendía a Roma tan bien como a él. Las victorias locales de Crixo no podrían continuar indefinidamente. Si Roma fuera una nación que pudiera caer con una o dos derrotas, ya habría sucumbido ante Aníbal o Pirro. ¿Entonces quieres asumir la responsabilidad por no haber podido detener a Crixo? Nadie te culpa por eso. Lo sé. Pero si no hago nada ahora, no podré perdonarme a mí mismo. Aunque eso signifique manchar tu espada con la sangre de tus antiguos camaradas. Los labios de Espartaco temblaron. Por más firme que fuera su determinación, no era fácil expresar esa resolución en palabras. Después de tomar aire varias veces, Espartaco exhaló junto con su determinación. Quiero recordar este sentimiento por siempre mientras vea la sangre de mis camaradas en mi espada. Para que su sacrificio no sea en vano. Yo, definitivamente cambiaré la vida de los gladiadores en Roma. Te agradezco enormemente ese sentimiento. Pero no tendrás que luchar directamente contra tus antiguos camaradas. En principio, debes permanecer a mi lado, y yo solo observaré la batalla desde lejos. No hay necesidad de que te sientas tan presionado ya que no tendrás que involucrarte directamente en la lucha. Solo con participar en esta batalla, tu posición en Roma será inquebrantable. Marcus nunca tuvo la intención de hacer que Espartaco se enfrentara a sus antiguos camaradas. Pensaba que eso sería demasiado cruel. Bastaba con el hecho de haber participado en la batalla. Y sería suficiente con derrotar a algunos rebeldes que fueran bandidos, no gladiadores. El resto se podría resolver con dinero. No había necesidad de blandir la espada contra Crixo o los gladiadores de Capua. Pero la determinación de Espartaco iba mucho más allá. Negó con la cabeza y dijo: no. Si me lo permite, déjeme luchar contra Crixo. ¿Qué? Marcus se sorprendió tanto que pensó que había oído mal. Había esperado que si Espartaco pedía algo, sería que no lo hicieran luchar contra Crixo. Pero jamás imaginó que sería todo lo contrario. No lo ha oído mal. Si la situación lo permite, por favor, permítame resolver esto con Crixo. Si me presento yo mismo, probablemente él no se negará. ¿Pero por qué? No hay necesidad de llegar tan lejos. No era tu mejor amigo y prácticamente tu maestro. Precisamente por eso debo ser yo quien lo termine. Para ser honesto, no quiero ver a ese hombre morir a manos de un romano. Ah. Marcus se quedó sin palabras. Al mismo tiempo, comprendió perfectamente el estado mental con el que Espartaco se enfrentaba a esta batalla. Cuando la determinación de un subordinado es tan firme, uno debe respetarla. Esa es la cualidad que debe tener un verdadero señor. Está bien. En esta situación, solo había una cosa que Marcus podía decir. Haz lo que tu corazón te dicte. Gracias. Espartaco se arrodilló e inclinó la cabeza. Sus brillantes ojos reflejaban una convicción inquebrantable. Marcus apartó la mirada de Espartaco y contempló el cielo que oscurecía. En la noche madura de Roma, el nuevo año se acercaba con el fin del invierno. Todos los actores estaban listos para subir al escenario. Se acercaba el momento de la batalla decisiva. Capítulo 19. Partida al campo de batalla. El invierno había pasado y finalmente amaneció la mañana de la partida. En Roma no era extremadamente raro que el padre y el hijo mayor partieran juntos al campo de batalla. Sin embargo, era diferente cuando ese hijo mayor aún no era un adulto. Teutoria, la madre de Marcus, no pudo dejar de preocuparse hasta el último momento antes de la partida. ¿Realmente piensas ir? Todavía estás a tiempo de quedarte en casa si así lo deseas. No encuentro razón alguna para que vayas a un lugar como ese. No se preocupe, madre. Ya tengo 14 años. En solo 3 años tendré la edad oficial para unirme al ejército. Por favor, piense en esto como una oportunidad para ganar experiencia. Precisamente por eso, no hay razón para que ganes esa experiencia 3 años antes. Ah, ¿cómo te volviste tan terco? Teutoria dirigió su mirada de reproche hacia Craso, quien silenciosamente inspeccionaba su caballo. Cuando tu hijo intenta hacer algo imprudente, deberías haberlo detenido. ¿Cómo piensas hacerte responsable si algo le sucede? Estarás siempre a mi lado, así que nada malo sucederá. Te lo prometo. Si algo le pasa a Marcus, ni se te ocurra volver a mostrar tu rostro ante mí. Ya te dije que eso no sucederá. Craso, quien normalmente habría respondido con firmeza, no tuvo más remedio que ceder ante su esposa en este asunto. Cuando mencionó esto por primera vez, la conversación llegó incluso a tocar el tema del divorcio. Al final, solo después de que Marcus permaneciera pegado a Teutoria durante varios días persuadiéndola, recibió un permiso condicional. Las condiciones eran, una vez terminada esta guerra, no volvería al campo de batalla hasta alcanzar la mayoría de edad. Y si algo llegara a suceder,
Craso se haría responsable de todo. Incluso después de aceptar todas estas condiciones, Teutoria intentaba hacer cambiar de opinión a Marcus en cada oportunidad que tenía. Así es el corazón de una madre que piensa en su hijo. Marcus también se esforzó al máximo por calmar su ansiedad. Pero cuando llega el momento de partir, hay que partir. Marcus subió a su caballo apoyándose en el estribo. Disculpe, joven amo. Danae, quien se había acercado corriendo, dudaba en hablar. Marcus bajó la mirada hacia ella. ¿Qué sucede? Joven amo, ¿sería posible que me llevara con usted? ¿Qué? ¿A ti? Sí. Los ojos de Danae brillaban con desesperación. No quería quedarse sola. Para ser más precisos, no es que no quisiera, sino que tenía miedo. Ella era la esclava personal de Marcus. Tenía la firme convicción de que su lugar estaba donde él estuviera. No tenía ni idea de cómo sobrellevar la vida en la mansión de Craso sin Marcus. El amo también lleva consigo un esclavo para que lo atienda. El joven amo también podría. No es posible. En primer lugar, eres demasiado joven. Además, a diferencia de mi padre, yo voy como un acompañante forzoso en esta campaña militar. Si además llevara una esclava para que me atienda, definitivamente daría una mala impresión a los demás. Pero si el joven amo no está, no sé qué hacer. Ya me anticipé a eso y hablé con Septimus. Te asignarán un tutor, así que dedícate a estudiar mientras no estoy. Especialmente deberás concentrarte en la geometría a partir de ahora. Danae asintió con expresión melancólica. Si no pudiera aceptar tal nivel de consideración por su futuro, sería simplemente una ingrata. Siendo inteligente como era, ella era muy consciente de su posición. Haré como dice el joven amo. Por favor, regrese sin heridas. Ella inclinó su cabeza hacia Spartacus, quien se mantenía firme al lado de Marcus. Por favor, cuide del joven amo. No te preocupes. Juro por mi vida que lo protegeré sin que sufra ni un rasguño. Confiaré plenamente en usted, señor Spartacus. Mientras Danae y Spartacus conversaban, Septimus se acercó discretamente a Marcus. Joven amo, ¿le ha comentado a Spartacus sobre el informe que le presenté? No, aún no. ¿Por qué no? ¿Quiere que yo se lo diga? Marcus negó sutilmente con la cabeza, apenas perceptiblemente, y susurró en voz tan baja que Spartacus, que estaba a su lado, no pudiera oírlo. Yo buscaré el momento adecuado para decírselo, así que no te preocupes por eso. Gracias por tu arduo trabajo en la investigación. Sí. Entonces seguiré investigando para obtener información más precisa. Por favor, cuídese mucho. Septimus se retiró silenciosamente sin añadir ninguna palabra adicional de precaución. Después de una breve despedida, Marcus cabalgó junto a Craso para salir de la mansión. No había razón para extenderse en palabras, ya que no era una despedida definitiva. El camino que descendía de la colina palatina, donde se ubicaba la mansión, no era diferente a lo habitual. Craso detuvo su caballo por un momento y miró a Marcus con expresión seria. Cuando nos unamos al ejército, antes que tu padre, seré el comandante supremo que lidera las legiones. Así que permíteme decirte una última cosa. Sí, dígame. Hasta ahora he vivido solo para acumular riqueza y lograr éxito político. Quizás sea mi naturaleza innata, pero eso no ha cambiado. Sin embargo, recientemente ha surgido otro deseo. Es el deseo de verte crecer y alcanzar alturas que están más allá de mi alcance. Craso continuó con una sonrisa suave que nunca antes había mostrado. Por eso, pase lo que pase, permanece a mi lado. Gana experiencia de manera segura y conviértete en alguien a quien ni yo, ni siquiera Pompeyo, podamos superar en el futuro. Pareciendo avergonzado de sus propias palabras, Craso espoleó su caballo hacia adelante sin esperar una respuesta. Mientras seguía esa figura, Marcus sintió una calidez en su corazón. Era inevitable que se hubiera desarrollado algún tipo de afecto después de vivir juntos como padre e hijo durante casi 2 años. Para empezar, era imposible no apreciar a alguien que mostraba un amor paternal tan profundo. Marcus se determinó a cumplir el segundo deseo de Craso. Al menos, se aseguraría de que no tuviera el mismo final miserable que en la historia original. De esto, al menos, podía estar seguro. El espectáculo de más de 50.000 soldados romanos en formación era verdaderamente majestuoso. Con 8 legiones reunidas, solo los centuriones sumaban 500 hombres. Los legionarios, al observar sus propias fuerzas, naturalmente se convencieron. Era imposible que un ejército tan abrumador fuera derrotado. Es natural que las personas ganen confianza cuando se reúnen en grandes números. Incluso aquellos que pertenecían a la legión del cónsul que había sufrido la derrota recuperaron su vigor. Craso, vistiendo la capa escarlata permitida solo al comandante supremo,
tomó su lugar con dignidad imponente. Escuchad, todo el ejército. Estamos aquí para sofocar a ese grupo de rebeldes despiadados. Los rebeldes que ahora se alborotan en el sur están dañando a los ciudadanos romanos, saqueando y violando todo el orden que hemos construido. Juro por el nombre de Júpiter que nunca perdonaré las acciones de estos traidores. Pero, ¿por qué han podido actuar con tanta arrogancia? La razón es que nuestros compatriotas que lucharon antes fueron derrotados. ¿Somos más débiles que ellos? No es así. Ni Pirro de Epiro, ni Aníbal de Cartago, ni las poderosas dinastías orientales, ninguno pudo vencer a nuestra Roma. Fuimos derrotados por esos rebeldes porque no los reconocimos como enemigos. Nos autodestruimos por el veneno de la complacencia que albergábamos en nuestros corazones. La vergüenza se reflejó en los rostros de los soldados. Especialmente aquellos que habían experimentado la derrota ante los gladiadores mantenían sus cabezas bajas, incapaces de mirar al frente. La situación actual no es en absoluto trivial. El número de enemigos es mucho mayor que el nuestro, y están llenos de confianza por sus sucesivas victorias. No nos temen. Por eso, he decidido tomar una medida extrema para hacerles conscientes de la gravedad de la situación. Declaro la decimatio para la legión previamente derrotada. Los rostros de los soldados pertenecientes a la legión del cónsul se tornaron pálidos. La decimatio era el castigo más severo dentro del ejército romano. Consistía en que cada grupo de 10 hombres sorteara a uno, y los otros 9 debían golpear hasta la muerte a su compañero. Era un castigo tan cruel que, incluso cuando se sentenciaba, raramente se llevaba a cabo. El hecho de que se implementara a nivel de legión era testimonio de la gravedad de la situación. En este momento, los asesores intervinieron. Suplicaron que les dieran una oportunidad más antes de asignar responsabilidades, argumentando que las derrotas previas se debieron a que los comandantes anteriores codiciaban la gloria militar. En realidad, esto era una situación previamente acordada. Craso había considerado realmente ejecutar la decimatio, pero Marcus se opuso. Él juzgó que sería más eficiente solo pretender decretar el castigo, como César, según había leído los comentarios sobre la guerra de las Galias. Craso, quizás reacio a mostrar un lado demasiado cruel frente a su hijo, finalmente cedió. Sin embargo, los soldados, que desconocían que todo esto era una puesta en escena, mantenían expresiones sumamente graves. Después de que los asesores y los comandantes de las legiones suplicaran perdón, Craso finalmente abrió sus labios firmemente cerrados. Dado que todos suplican unánimemente por una oportunidad más, suspenderé la ejecución del castigo. Sin embargo, esto no significa que esté cancelado. Si muestran un combate descuidado por subestimar al enemigo, reinstauraré el castigo. Los asesores gritaron al unísono su gratitud. Luego, los soldados de la legión que iban a ser sentenciados gritaron hasta quedarse roncos que lucharían con sus vidas. En los ojos de los otros legionarios que los observaban también brillaba una luz de determinación. Craso, observando a los legionarios ahora completamente disciplinados, asintió satisfecho. Nunca olviden esta seriedad y determinación de ahora. No teman al enemigo, pero tampoco confíen demasiado en sí mismos. Simplemente confíen en su entrenamiento y sigan las órdenes de los oficiales que los dirigen. Juro por el nombre de Marte, el dios de la guerra, que mientras marchen conmigo, la derrota no existirá ante nosotros. Cuando Craso levantó el arma en su mano, la determinación que brotaba del pecho de los soldados estalló en un grito que atravesó el cielo. ¡Uva! La moral de los soldados se elevó sin límites. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Marcus, envuelto en aquel majestuoso grito. El vibrante eco que fluía por los corazones de los soldados anunciaba finalmente el verdadero inicio de la guerra. En las mentes de los soldados romanos, que marchaban en formación, ya no existía recuerdo alguno de derrota. Los soldados, con llamas ardientes en sus ojos, pisaban con fuerza la tierra en busca de la victoria y la venganza prometidas. La noticia del avance del ejército romano llegó pronto a oídos de Crixus. La presión de ese número abrumador de 8 legiones pesaba sobre sus hombros. Por el contrario, sus subordinados no parecían sentir gravedad alguna. Dicen que los romanos se acercan. No deberíamos prepararnos para la batalla. Si ganamos esta vez también, será el fin de los romanos. Los aplastaremos definitivamente. Todos se limitaban a intercambiar comentarios de este tipo. Crixus parecía ser el único que sentía una inquietud que le carcomía por dentro. No siempre fueron así. Cuando el cónsul llegó con su ejército el año anterior, la mayoría sugería huir. Sin embargo, gracias a algo de suerte y la complacencia del enemigo, lograron una victoria milagrosa. Y los más de 10.000 rebeldes comenzaron a compartir un pensamiento. No es más fácil de lo que pensábamos. Tanto alboroto por Roma y no son gran cosa. Los rebeldes, que solo habían saboreado victorias sin sufrir derrotas,
gradualmente perdieron la capacidad de hacer juicios racionales. La razón era que, a diferencia de la historia original, no tenían a Espartaco para contenerlos en los momentos críticos. Pronto, incluso al oír la noticia de que se acercaban 8 legiones romanas, se burlaron. Su sentido del peligro se había entumecido. Asure, quien actuaba como mano derecha de Crixus, señaló con su dedo sobre un tosco mapa. Creo que el ejército romano está avanzando por esta ruta. Están cruzando las llanuras abiertas, aunque tengan que dar un rodeo, para evitar ser emboscados por nosotros. Al escuchar esta explicación, una tentación surgió en los corazones de los comandantes rebeldes. El comandante que lideraba la fuerza de asalto, un antiguo pastor esclavo, habló repentinamente. El ejército romano tiene aproximadamente 50.000 hombres. Nosotros les doblamos en número. ¿Qué tal si apostamos por una batalla aquí? Los comandantes rebeldes no solo hacían suposiciones infundadas. Tenían sus propias razones. El indicador más evidente era el número que podían ver con sus propios ojos. Las fuerzas rebeldes habían crecido sin cesar hasta alcanzar casi los 100.000 hombres. Era una cantidad abrumadora, el doble que el ejército romano. Si se incluía al personal no combatiente, superaban fácilmente los 120.000. Esta cifra era mucho mayor que la registrada históricamente en la rebelión de Espartaco. Esto se debía a que, en lugar de huir hacia el norte, se habían dedicado a saquear sistemáticamente las ciudades del sur, reclutando esclavos y plebeyos. Este número abrumador era violencia en sí mismo. Era imposible no sentir confianza. El segundo factor era que habían logrado victorias contra el ejército romano incluso cuando tenían menos números. La combinación de estos dos elementos había llevado a los comandantes a un estado de exceso de confianza. Murmullos surgieron por todas partes. La mayoría expresaba observaciones optimistas sobre sus posibilidades. El comandante a cargo del suministro de provisiones también habló con cautela. De todos modos, es imposible resistir sin un plan. El consumo de alimentos es demasiado rápido debido al aumento de nuestros números. Por eso, si matamos a todos esos romanos, resolveremos fácilmente el problema de las provisiones. Solo tenemos que apoderarnos de todos sus suministros. Exacto. Además, si logramos otra victoria, las grandes ciudades del sur no podrán resistir más. Se abrirá el camino hacia una verdadera victoria. Tome una decisión. Todas las miradas de los comandantes se centraron en Crixus. Crixus observó uno por uno los rostros de los comandantes. Todos sin excepción ardían con el deseo de batalla. Aunque él también sentía más confianza debido a las victorias consecutivas, aún conservaba un rastro de inquietud. Los romanos habrán venido sedientos de venganza después de su gran derrota ante nosotros. Debemos considerar que estos 50.000 soldados son tropas de élite extremadamente capaces. Por supuesto, tampoco pretendemos ser descuidados. Pero también es cierto que no podemos seguir huyendo indefinidamente. Ya hemos crecido demasiado en tamaño. Es imposible limitarnos a ataques sorpresa de golpear y huir. Las palabras del hombre de mediana edad y complexión robusta eran ciertas. Era prácticamente imposible seguir huyendo continuamente con una fuerza de casi 100.000 hombres. En algún momento tendrían que librar una batalla. Aún así, Crixus no podía tomar una decisión precipitada. No podía estar seguro de si realmente era prudente entablar batalla con el ejército romano. Si fueran similares al ejército del cónsul contra el que lucharon antes, quizás sería posible. Aunque la calidad del armamento era inferior, los rebeldes tenían ventaja numérica. Si bien el estado de entrenamiento individual sería mejor en el ejército romano, los rebeldes tenían una determinación que no escatimaba en vidas y una ira ardiente contra Roma. ¿Podríamos ganar? Pero si perdemos aquí, realmente podría ser el fin de todo. A diferencia de Roma, que podía reponer continuamente sus legiones, los rebeldes podrían perderlo todo con una sola derrota. La decisión debía tomarse con cautela. Sin embargo, tampoco podía ignorar indefinidamente las voces de sus subordinados. Si las opiniones estuvieran divididas sería diferente, pero ahora ninguno de sus subordinados se oponía a una batalla decisiva. No sabía qué consecuencias traería reprimir arbitrariamente una voz tan unificada. Después de dudar durante un largo rato, finalmente asintió. Está bien. Libraremos la batalla decisiva en la llanura. ¡Bah! Esta vez también nos bañaremos satisfactoriamente en la sangre de los romanos. Tan pronto como Crixus terminó de hablar, estallaron vítores y aplausos por todas partes. En medio de ese ambiente exaltado, Crixus decidió tomar al menos una precaución mínima. Señalando un punto en el mapa, añadió con voz cautelosa. Sin embargo, la batalla se librará aquí. En caso de que algo salga mal, podremos retirarnos hacia el bosque en la retaguardia, así que incluso en el peor de los casos, no seremos aniquilados por completo. Ja, ja,
eso no sucederá. ¿Acaso no hemos vencido en situaciones mucho peores que esta? Seguramente podremos lograr la victoria. A diferencia de los comandantes que se mostraban optimistas sobre un futuro esperanzador, un hilo de inquietud no abandonaba el corazón de Crixus. Además de prepararnos para la batalla, debo establecer medidas para el caso de una derrota. Aunque había logrado su objetivo inmediato, aún no tenía intención de que todo terminara aquí. Su mirada seria no se apartaba del tosco y rudimentario mapa. Capítulo 20. Rotación. Irónicamente, fueron las tropas romanas las que se sorprendieron por los movimientos decisivos de los rebeldes. Mientras avanzaban con extrema precaución ante un posible ataque sorpresa, el enemigo apareció primero en la llanura. Al principio, Craso estaba convencido de que el enemigo debía tener algún tipo de estratagema. Sin embargo, Espartaco sorprendentemente sugirió lo contrario. Crixo es un hombre cauteloso. Probablemente planeaba esperar hasta que nos impacientáramos mientras evitaba cuidadosamente la batalla. Pero el hecho de que ahora hayan salido a la llanura para enfrentarnos me hace pensar que quizás han perdido el control debido al excesivo número de sus tropas. Ah, eso tiene sentido. Después de todo, no son soldados entrenados ni un grupo unificado. Por naturaleza, cuando una unidad militar crece demasiado, se vuelve difícil de controlar. Y más aún cuando la mayoría son personas de clase baja y esclavos sin entrenamiento adecuado. Espartaco, que conocía bien a Crixo, pudo interpretar numerosos detalles solo observando los movimientos de los rebeldes. A primera vista parece que buscan una batalla decisiva, pero la llanura donde han establecido su campamento facilita la huida en caso de derrota. Si escapan hacia el bosque, no será fácil para nosotros perseguirlos. Esta debe ser la línea de compromiso máxima que Crixo ha trazado. Sin duda es un razonamiento convincente. Craso tuvo que admitir internamente que el juicio de Marco al traer a Espartaco había sido acertado. Si además de tener una superioridad abrumadora en la calidad de las tropas podían comprender la psicología del comandante enemigo, la victoria estaba prácticamente asegurada. Mirando fijamente el detallado mapa, preguntó: ¿qué crees que harán si son derrotados? Si son derrotados, les será difícil reunir tantas fuerzas como antes dentro de la península. Si yo estuviera en la posición de Crixo, huiría a Sicilia. Si busca reagruparse, ese sería el lugar más apropiado. Cierto. Hay muchos esclavos en las grandes plantaciones de Sicilia. Podría ser el lugar ideal para reconstruir sus fuerzas. Poder anticipar el siguiente movimiento del enemigo hace que nuestras propias acciones sean mucho más sencillas. Craso esbozó una sonrisa de satisfacción mientras daba algunas órdenes a sus subordinados. En realidad, quien tenía prisa no eran los rebeldes, sino Craso. Al principio había decidido avanzar lentamente pensando que no había urgencia, pero las noticias llegadas desde Hispania cambiaron toda la situación. Sertorio, que había resistido tenazmente, fue asesinado por uno de sus subordinados, sofocando la rebelión en un instante. Pompeyo, que había sido enviado a Hispania, partió inmediatamente hacia Roma con su ejército. Su objetivo era obvio. Planeaba sofocar personalmente la rebelión de Crixo y acaparar toda la gloria militar. Aunque Craso no simpatizaba particularmente con Pompeyo, reconocía sus capacidades. El talento militar de Pompeyo podría ser uno de los más destacados en la historia de Roma. Incluso Sila, quien había pacificado la guerra símbrica, la guerra social y la primera guerra contra Mitrídates, lo había elogiado como un genio militar. Si Pompeyo regresaba a Roma, sería el fin para los rebeldes. Era muy probable que arrasara con ellos antes de que Craso pudiera hacer algo. En estas circunstancias, que los rebeldes salieran por voluntad propia a la llanura fue una tremenda fortuna para Craso. Nunca pensó que le alegraría tanto ver las banderas rebeldes al otro lado del campamento. Marco, junto a Craso, también observaba asombrado el imponente espectáculo. Son realmente numerosos. Sí, parecen ser casi el doble que nuestras fuerzas. En realidad es una buena señal. Esto confirma que no están tramando nada especial. Debe ser prácticamente toda su fuerza la que han desplegado aquí. Incluso desde lejos era evidente que el armamento y la vestimenta de los enemigos no estaban uniformados. Sus banderas, probablemente modificaciones de las que habían robado al ejército romano, eran burdas y toscas. Sin embargo, Craso se mantuvo alerta hasta el final. Hasta ahora, todos los comandantes romanos habían sido derrotados por subestimar al enemigo. No debía repetir el mismo error. Se ocupó personalmente de supervisar hasta el más mínimo detalle en la disposición de sus tropas. En esto también fueron de gran ayuda las opiniones de Espartaco. Tradicionalmente, el ejército romano coloca la infantería pesada al frente y usa la caballería para golpear los flancos. Si yo fuera Crixo, concentraría lanceros en los flancos, donde seguramente atacará la caballería.
y desplegaría las tropas ampliamente para aprovechar al máximo la ventaja numérica e intentar rodear al enemigo. Los rebeldes tienen acceso limitado a las armas, por lo que sus opciones son reducidas. Esto significa que si su formación inicial falla, le será extremadamente difícil recuperarse. Cuando Craso vio la amplia formación de los rebeldes, inconscientemente apretó el puño con emoción. Era exactamente como habían previsto. Dio una palmada ligera en el hombro de Espartaco y le ofreció palabras sinceras de elogio. Si logramos una gran victoria esta vez, será gracias a ti. No olvidaré tu contribución. Gracias. Sus palabras son más que suficientes. Finalmente, mientras la distancia entre ambos ejércitos se reducía, se acercaba el momento decisivo. La punta de la espada de Craso apuntó hacia los rebeldes que se aproximaban. Soldados de Roma, masacren al enemigo. Apenas dada la orden, las 8 legiones romanas cargaron hacia adelante. Eliminemos a todos estos rebeldes. A pesar de enfrentarse al doble de tropas, el ejército romano no mostró señal alguna de intimidación. El polvo levantado por los cascos de los caballos anunciaba el preludio de una feroz batalla. Los rebeldes tampoco retrocedieron. Rebosantes de confianza por sus victorias consecutivas, se enfrentaron directamente. Toda la frustración acumulada contra Roma explotó al unísono. Matemos a todos estos romanos. A luchar. Si ganamos aquí, Roma será nuestra. ¡Guau! Los soldados de ambos bandos se desplegaron ampliamente en formación horizontal y se abalanzaron unos contra otros. Sin embargo, el centro del ejército romano, contradiciendo sus gritos iniciales, se detuvo a mitad de camino y esperó en su posición. Por el contrario, la caballería romana, tal como el enemigo había predicho, galopó desde los flancos. Viene la caballería. Levanten las lanzas largas y detengan su carga. El comandante a cargo del flanco elevó su voz con confianza. Estaba seguro de la victoria al ver que el enemigo se movía según lo previsto. Los rebeldes habían establecido su propia estrategia. Era un plan poderoso e ideal, desplegarse ampliamente para rodear y aniquilar al enemigo de una vez. Aunque el enemigo no se dejaría vencer fácilmente, ellos tenían el doble de números. Sería suficiente con contener a la caballería en los flancos mientras aplastaban el centro con su superioridad numérica. Y como esperaban, la mayoría de la caballería enemiga mostró movimientos para penetrar los flancos. Sin embargo, ahí terminó la precisión de sus predicciones. La caballería no se acercó más allá de cierta distancia a los flancos rebeldes. En lugar de cargar, sacaron sus arcos y comenzaron a disparar flechas desde media distancia. Están disparando flechas. Arg. A diferencia del ejército romano anterior, el actual utilizaba caballería equipada con estribos. Gracias a esto, la caballería ligera romana, burlándose de los lentos flancos rebeldes, mantenía meticulosamente cierta distancia mientras lanzaba una lluvia de flechas. Los rebeldes, que casi no tenían fuerzas de caballería, no podían hacer más que recibir los impactos a plena vista. Escudos. Envíen a los portadores de escudos al frente. La caballería está disparando flechas. Mientras los lanceros de los flancos caían impotentes, los portadores de escudos llegaron tardíamente y cubrieron el frente y la parte superior con sus grandes escudos. Aunque esto podía detener en cierta medida la lluvia de flechas, la velocidad de movimiento en los flancos se redujo notablemente, creando grietas en la formación. El frente también enfrentaba una situación igualmente grave. El ejército romano, que inicialmente fingió cargar, disparó concentradamente los escorpiones que había instalado previamente, sumiendo a los rebeldes en el caos. El escorpión era una versión de campo de la balista, un arma de asedio, y una de las armas representativas del ejército romano. Esta enorme ballesta antipersonal tenía un alcance de 400 metros y podía disparar de 3 a 4 proyectiles por minuto. Con aproximadamente 60 unidades por legión, había un total de 480 escorpiones en la llanura. El equipo rudimentario de los rebeldes no podía detener absolutamente las flechas de estos escorpiones. ¡Cric! Cada vez que se soltaban los manojos de cuerdas retorcidas del escorpión, se escuchaban gritos escalofriantes junto con los alaridos de los rebeldes. El poder de fuego superaba ampliamente la capacidad de los escudos rebeldes. Decenas de rebeldes que cargaban valientemente cayeron escupiendo sangre, atravesados como brochetas por las enormes flechas. Adelante, carguen. Si nos acercamos más rápido, no podrán seguir disparando esas armas. Respondiendo al grito de uno de los comandantes, los rebeldes del centro redoblaron la fuerza de sus pasos. Los flancos se detuvieron para bloquear la lluvia de flechas de la caballería arquera, mientras que el centro rompió su formación para intentar detener los disparos de los escorpiones. Craso esperaba precisamente este momento. Envíen a la caballería pesada. 200 unidades de caballería pesada romana, inspirada en los catafractos partos,
revelaron su presencia en el centro. El objetivo del ejército romano nunca había sido penetrar por los flancos. El plan era atraer a los lanceros hacia los flancos fingiendo un ataque lateral, para luego penetrar el centro de una sola vez. Los rebeldes quedaron atónitos ante la imponente presencia de la caballería pesada, con jinetes y caballos completamente protegidos con armadura. Era algo que nunca habían visto en sus anteriores enfrentamientos contra Roma. ¿Qué es esto? Nunca habíamos visto algo así. Se suponía que la caballería romana vendría por los flancos. ¿Qué está pasando? No entren en pánico. Las ballestas romanas se han detenido. Si nos mantenemos unidos en formación cerrada, un número tan pequeño de jinetes no podrá hacer nada. Hagan lo que practicamos. Los comandantes rebeldes gritaron a todo pulmón mientras intentaban reagrupar a las tropas centrales momentáneamente confundidas. Los rebeldes, sin olvidar su superioridad numérica absoluta, rápidamente superaron el caos. Sin embargo, cuando las tropas centrales lograron formar filas, la caballería pesada romana ya estaba prácticamente encima de ellos. Los caballos, que venían corriendo a toda velocidad desde la distancia, ya habían alcanzado su aceleración máxima. Además, gracias al uso de lanzas acopladas y estribos, podían transferir directamente la energía cinética del caballo y el jinete contra el enemigo. Los rebeldes no podían ni imaginar cuán devastador sería este poder. Mientras esperaban con sus escudos en alto que la caballería enemiga los esquivara, un golpe catastrófico cayó sobre ellos. Junto con un horrible sonido de impacto nunca antes escuchado, los cuerpos de la infantería rebelde fueron aplastados. Incluso la infantería romana que seguía a los jinetes quedó atónita ante semejante poder destructivo. ¡Ah! ¡Piedad! Los gritos de terror no provenían de soldados atravesados por lanzas. Los rebeldes atrapados en la carga de la caballería pesada morían instantáneamente sin siquiera poder gritar. Los infantes rebeldes que presenciaron esto temblaron de miedo, olvidando incluso su odio hacia Roma. ¡Deténganlos! Uno de los comandantes gritó desesperadamente. Pero esas fueron sus últimas palabras. Una lanza que se extendió a velocidad aterradora desde el frente atravesó como una brocheta a 4 infantes, incluido el comandante. Existe una expresión que dice 1 contra 100, refiriéndose a alguien tan valiente que puede enfrentarse a 100 personas. Aunque solo eran 200 unidades en número, el poder destructivo de la caballería pesada merecía perfectamente esta descripción. En la guerra, lo más importante es la moral del ejército. Un ejército cuya moral ha sido quebrada raramente recupera su voluntad de lucha. Y aquellos que pierden las ganas de luchar se convierten instantáneamente en presas en el campo de batalla. ¡Ah! ¡Huyan! Nadie nos dijo que existían tales monstruos. Cada vez que pasaba la caballería agrupada como una lanza, los gritos de los rebeldes alcanzaban el cielo. Los que recibieron el impacto directo fueron los afortunados. Murieron instantáneamente sin tiempo para gritar, un final relativamente misericordioso. Aquellos que fueron arrastrados parcialmente por la carga morían en agonía, con huesos rotos y aplastados por los cascos de los caballos. Era una carga que la infantería de esta época simplemente no podía detener. Ni siquiera Roma hubiera sido diferente. A menos que se bloqueara completamente el acceso desde el principio, cualquiera sufriría el mismo destino una vez permitida la distancia. Y los rebeldes, con su armamento relativamente pobre, no podían hacer nada más que ser masacrados unilateralmente. Marco, observando la situación desde lejos, también quedó boquiabierto. Esto es mucho más efectivo de lo que pensábamos. El plan original era que la caballería pesada dispersara al enemigo y luego coordinar orgánicamente con la infantería para neutralizarlos. Pero en lugar de dispersarlos, la caballería pesada literalmente los pulverizó. La batalla había terminado con lo que se suponía que sería solo un golpe de tanteo. La unidad de caballería pesada continuó masacrando al enemigo de manera casi excesiva. Los rebeldes ni siquiera intentaron contraatacar, solo corrían tratando de evitar a los jinetes. Las formaciones hacía tiempo que se habían desmoronado. El ejército romano se abalanzó como una ola sobre los rebeldes, cuya moral había tocado fondo. La infantería pesada romana apuñalaba y cortaba sin piedad a los rebeldes que habían perdido su voluntad de lucha. ¡Ah! ¡Huyan! ¡Todos huyan! Con los lamentos desesperados de los rebeldes, las fuerzas centrales se desintegraron por completo. El ejército romano continuó avanzando, partiendo completamente en dos el campamento rebelde. Ante esta situación, los rebeldes, divididos en dos frentes, terminaron paradójicamente rodeados por el ejército romano. En particular, los comandantes que permanecieron hasta el final en el centro quedaron completamente atrapados por las tropas romanas. El terror de ver solo enemigos al mirar en todas direcciones es algo imposible de describir con palabras. No, no puede ser. Hay que escapar por donde sea.
por más que retrocedían, no podían ver a sus compañeros. Solo veían soldados romanos con sed de sangre. Como astillas de madera arrojadas al mar, fueron arrastrados por la multitud mientras una lluvia de espadas y lanzas romanas caía sobre ellos. Una vez que el centro fue atravesado, la batalla estaba decidida. Los comandantes de batallón, evaluando apropiadamente la situación, se convencieron de la victoria en ese momento y cambiaron su estrategia a una de aniquilación total. El enemigo ya está derrotado. Mátenlos a todos. No dejen que se retiren. Acorrálelos completamente y elimínelos de una vez. Los rebeldes del flanco izquierdo quedaron completamente atónitos ante esta situación inesperada. El centro había sido aniquilado y ellos estaban paralizados por la incesante lluvia de flechas de la caballería ligera. El rostro del comandante de origen pastor esclavo, quien había argumentado confiadamente por una batalla decisiva durante la reunión, ya estaba pálido como la muerte. Los rebeldes bajo su mando solo blandían sus armas desesperadamente, con los rostros blancos de terror. No entren en pánico. Reorganicemos las filas y retrocedamos. De repente, el objetivo de la batalla ya no era la victoria sino la supervivencia. Pero incluso intentando escapar, rodeados por tres lados, solo quedaba la salida por detrás. El problema era que la caballería pesada que había atravesado el centro ahora arremetía desde la retaguardia, iniciando una masacre indiscriminada. ¡Arg! ¡Piedad! Por favor, piedad. Los únicos sonidos eran los gritos de sus compañeros y el impacto de sus cuerpos contra el suelo. El ejército romano no mostró misericordia. Aplastaron a los rebeldes con una crueldad que parecía liberar toda la frustración acumulada por sus derrotas anteriores. Después del centro, el ala izquierda también estaba al borde de la aniquilación total. Afortunadamente, el ala derecha logró retirarse apenas y comenzó a huir hacia el bosque. Esto fue gracias a que Crixo, al ver el centro penetrado, ordenó la retirada sin pensarlo dos veces. Todos reúnanse en el punto acordado después de atravesar el bosque. No intenten enfrentarlos. Simplemente retírense sin condiciones. Crixo no pudo dar la orden de resistir hasta el final. Lo que ocurría aquí era simplemente una masacre. Morir en un lugar así sería una muerte inútil, sin lograr nada. Apenas había comenzado la batalla y ya cerca de la mitad de los soldados rebeldes habían muerto. En comparación, las bajas romanas parecían insignificantes. Incluso siendo generosos en el cálculo, no parecían llegar ni a 1000. Todo era culpa de esa monstruosa caballería. Debido a que destrozaron completamente el centro desde el principio, el colapso de la formación los dejó incapaces de hacer nada. Era una derrota aplastante. En este único enfrentamiento, los rebeldes perdieron todo lo que habían construido hasta ahora. Aún así, él no se había rendido. Si podía salvar cerca de un tercio de sus fuerzas, podrían escapar a otro lugar y planear su venganza. Afortunadamente, gracias a su rápida evaluación de la situación, los soldados del ala derecha escaparon seguros hacia el bosque. Ni siquiera esa monstruosa caballería romana podría seguirlos a través del denso bosque. Crixo se quitó el casco y la armadura que obstaculizaban su huida y cabalgó a toda velocidad. Al final de su mirada fugitiva, vio a sus subordinados del ala izquierda siendo masacrados en el cerco. Lo siento. Aunque su deseo de ayudarlos llegaba hasta el cielo, lanzarse allí solo añadiría algunos cadáveres más. Malditos romanos. ¿Habían estado ocultando tal poder militar hasta ahora? ¿Cuánto deben habernos subestimado? Aunque Crixo malinterpretaba la situación, era comprensible dadas las circunstancias. Además, se preguntaba cómo habían podido ver a través de su estrategia tan perfectamente y usarla en su contra. Antes de adentrarse en el bosque, giró una última vez para observar detalladamente el centro del ejército romano. Quería grabar claramente en su memoria el rostro del comandante enemigo que los había destrozado tan perfectamente. A pesar de la considerable distancia, Crixo pudo distinguir claramente la apariencia del enemigo. La severa expresión de Craso, el comandante enemigo con capa escarlata, se clavó como una espada en sus ojos. Sin embargo, de repente se detuvo en seco, olvidando incluso que debía huir. Había descubierto a alguien que jamás esperó ver en este lugar. Sorprendentemente, la otra persona también estaba mirando directamente a Crixo desde aquella gran distancia. Las miradas de ambos se entrelazaron en el aire. Crixo pudo entender completamente por qué sus pensamientos habían sido leídos con tanta perfección. Ira, pasión, resentimiento, e incluso un destello de alegría por el reencuentro. Una voz cargada de emociones mezcladas escapó de sus labios. Así que eras tú, Espartaco. Capítulo 21. Crixus. Los rebeldes, derrotados en la batalla giratoria, apenas lograron salvar cerca de un tercio de sus fuerzas gracias al liderazgo de Crixus. Decir un tercio suena poco, pero en una sola batalla habían perdido más de 50.000 hombres.
¿Debería estar agradecido de que al menos estos sobrevivieron? La voz de Crixus estaba llena de desaliento. Los subordinados que tanto habían ansiado la batalla ahora ni siquiera podían abrir la boca. La mayoría de aquellos que estaban seguros de la victoria ya no se encontraban presentes. Crixus no quería culparlos. Habían pagado el precio de su temeridad con sus vidas. Esa fue su responsabilidad. Ya es imposible enfrentarnos a ellos dentro del territorio romano. Lo sentimos. Todo es por nuestra culpa. Los comandantes rebeldes sentían como si estuvieran en una pesadilla. Claramente tenían una superioridad numérica absoluta, y la moral de las tropas, si no era más alta, al menos no era inferior a la del enemigo. Pero en un instante el centro fue penetrado, el ejército quedó dividido, y el flanco izquierdo sufrió pérdidas casi totales. Tuvieron que huir mientras veían a sus compañeros rodeados morir entre gritos. No solo fueron devastados por la caballería monstruosa, sino que incluso la capacidad básica de combate de la infantería mostró una gran diferencia. Entonces lo comprendieron. Así es como es realmente el ejército romano. Un orden perfectamente equilibrado. Y dentro de él, una feroz agresividad y sed de sangre. Cuanto mejor entrenado está un ejército, mejor fusiona estos dos elementos contradictorios para maximizar su poder explosivo. La reputación del ejército romano no era en vano. Simplemente no se esforzaron al máximo cuando lucharon contra nosotros la primera vez. Como tontos, nos cegó la victoria. Algunos comandantes se mordieron los labios mientras las lágrimas caían. Eran lágrimas de arrepentimiento por sus decisiones y de disculpa hacia los camaradas caídos. Aunque aún quedaban cerca de 40.000 combatientes, nada parecía funcionar. Cuando se difundió el resultado de la batalla, el flujo constante de esclavos uniéndose a ellos se detuvo por completo. Además, los pueblos del sur que habían sido sometidos por la fuerza se levantaron todos a la vez. Afortunadamente no había muchos desertores, pero Crixus juzgó que esto también era solo cuestión de tiempo. Si se quedaban quietos, se autodestruirían internamente antes de poder librar la batalla final. Comandante, ¿qué debemos hacer? Seguiremos con el plan original. Crucemos a Sicilia. Sí. Entendido. Crixus nunca se rindió. El solo hecho de que el comandante aún no se hubiera desesperado hizo que una débil esperanza volviera a brillar en los ojos de los comandantes. Azure rápidamente desplegó un mapa y trazó una línea con su dedo. Los piratas con los que hicimos contacto previamente ya están preparando los barcos. Si tomamos la ruta más corta, podremos cruzar a tiempo. No se podía describir como un golpe de suerte en medio de la desgracia, pero debido a la gran reducción en el número de tropas, la cantidad de barcos necesarios también había disminuido considerablemente. La velocidad general de movimiento de las tropas también había aumentado, lo que hacía posible escapar hacia la costa más rápido que el ejército romano. Si lograban conseguir los barcos con éxito, la idea de reagruparse en Sicilia no sería un mero sueño. En esta situación, lo más importante era el tiempo. Es decir, una vez tomada la decisión, debían moverse inmediatamente. Crixus fue el primero en levantarse y salir de la tienda. Los comandantes recogieron apresuradamente sus armas y lo siguieron. Sin embargo, había algo que le preocupaba en su mente. La presencia de Spartacus, a quien había visto por última vez justo antes de huir. Crixus consideraba que Spartacus era la razón por la que el enemigo había podido leer la disposición de las tropas rebeldes. Era inevitable, ya que casi todo el conocimiento que tenían provenía de Spartacus. Así como Crixus conocía bien a Spartacus, Spartacus también debía conocer a Crixus a la perfección. Si es así, existe la posibilidad de que incluso el plan de escape a Sicilia ya haya sido descifrado. Este era un problema grave. Aunque no puedo descartar completamente el plan de escape solo por tener sospechas. Una profunda preocupación apareció en el rostro de Crixus mientras se dirigía hacia la costa con las tropas restantes. Las preocupaciones de Crixus resultaron ser exactamente correctas. Craso, quien había recibido de Spartacus la información sobre la ruta de escape prevista de Crixus, envió inmediatamente a un comandante tan pronto terminó la batalla giratoria. La única forma en que los rebeldes podían cruzar a Sicilia era con la ayuda de los piratas. El centurión Lucius siguió las órdenes de Craso y contactó con los piratas. Aunque pensó que sería difícil encontrar a los piratas que habían contactado con los rebeldes, resultó ser una preocupación innecesaria. Con solo un poco de dinero, todos estaban dispuestos a hablar. Lucius reunió a los capitanes que habían prometido proporcionar barcos a los rebeldes y fue directo al grano. Citen a los rebeldes en el lugar designado, pero no les presten los barcos. ¿Nos están pidiendo que rompamos el contrato? Así es. Los rebeldes son enemigos de Roma. Ayudarlo significa que ustedes también se convierten en enemigos de Roma. ¡Ja! Si temiéramos a Roma, ¿cómo podríamos haber sido piratas hasta ahora?
Y si no podemos operar aquí, simplemente nos trasladamos a Grecia. Dicen que los negocios allí también son buenos últimamente. Los piratas rechazaron de inmediato la propuesta de Lucius entre risitas. A diferencia de los bandidos, los piratas de esta época no temían demasiado a Roma. A pesar de la grandeza de llamar al Mediterráneo su mar interior, Roma no había logrado erradicar adecuadamente a los piratas del Mediterráneo. Era tan común que incluso los nobles que iban a estudiar a Grecia fueran capturados por piratas y liberados tras pagar un rescate. Por supuesto, los piratas también sabían que sería problemático si Roma decidía perseguirlos seriamente, así que nunca cruzaban ciertos límites. Siempre buscaban mayores ganancias mientras mantenían precariamente su seguridad. Ni Lucius ni Craso, quien lo había enviado, esperaban que los piratas obedecieran solo con simples amenazas. Para persuadir a los piratas, no solo se necesita el látigo, sino también la zanahoria. Lucius sonrió y colocó un contrato sobre la mesa improvisada. Roma se encargará de la compensación que los rebeldes prometieron. Así que hagamos un trato. JE. Vas a pagarnos. La reacción de los piratas cambió dramáticamente. Algunos capitanes mostraron abiertamente su interés. Cuando el ambiente comenzó a cambiar de manera sutil, un pirata tuerto de barba desaliñada golpeó la mesa con su puño. Nos están pidiendo que rompamos el acuerdo que hicimos primero. Así es. ¡Ja! ¡Qué ridículo! El pirata tuerto era conocido por ser bastante astuto entre los piratas. Los otros capitanes generalmente seguían su opinión en estas situaciones. Lucius, sin perturbarse, dirigió su mirada hacia él. Si el interlocutor para negociar está claramente definido, es más fácil. ¿Por qué dice que es ridículo? Aunque seamos piratas, vivimos según ciertas reglas. Sin reglas, sería imposible mantener una organización. Y no rompemos las promesas que hacemos cuando recibimos dinero. Es la mínima confianza que mantenemos. 1.5 veces más. El silencio se hizo sepulcral. Cuando uno de los capitanes más imprudentes intentó aceptar precipitadamente, el pirata tuerto alzó la voz. ¿Creen que todos los piratas pueden ser comprados con dinero? Nos están insultando. El doble. Si esto no es suficiente, lamentablemente no tendremos más remedio que retirarnos. Era demasiado dinero para buscar una confianza que nunca existió. Los ojos de los piratas se desorbitaron ante el brillante resplandor de las monedas de plata que relucían frente a ellos. El pirata tuerto tosió falsamente mientras detenía a Lucius, que estaba a punto de levantarse. Bueno, el principio es ese. Pero en la vida siempre hay excepciones, aunque si esto se llegara a saber, podría afectar negativamente nuestra reputación. El pirata tuerto, que había estado divagando, llegó a una conclusión. Así que haremos como si no hubiéramos escuchado su petición. Contrario a sus palabras, tomó rápidamente el contrato que Lucius había sacado y lo guardó en su pecho. Lucius soltó una risita. No era alguien que no pudiera entender lo que ese gesto significaba. Aunque Craso le había dado permiso para ofrecer hasta el triple, lo resolvió con solo el doble. Lucius, habiendo completado exitosamente su misión, se levantó con una leve sonrisa. Es admirable que, siendo piratas, mantengan la actitud de querer cumplir el primer contrato incluso con una oferta de dinero adicional. Lamentablemente, debo retirarme. No lo acompañaremos. Roma y nosotros nunca nos hemos encontrado, ni hemos hecho tratos secretos. Los piratas también se levantaron con sonrisas burlonas. La reunión no había fracasado. Simplemente nunca se habían encontrado desde el principio. Con ese contrato secreto, los rebeldes perdieron incluso su última vía de escape. Craso estaba convencido en su interior de que podría acabar completamente con los rebeldes cuando el soborno a los piratas tuviera éxito. Los piratas, con la excusa de que las olas no eran favorables, guiaron a los rebeldes no hacia la costa designada por Crixus, sino hacia donde el ejército romano había establecido su campamento. Crixus, que ya estaba preocupado por la posible filtración del plan, sintió una considerable inquietud ante esto. Para garantizar la seguridad, envió primero una vanguardia de 5.000 hombres mientras el grueso del ejército lo seguía a una distancia considerable. Al final, esta decisión le salvó la vida. La vanguardia cayó en la trampa del ejército romano y sufrió pérdidas casi totales. Crixus inmediatamente cambió la dirección de sus tropas, dirigiéndose no hacia Regio, donde podrían cruzar a Sicilia, sino hacia Brundisium en el este. Craso persiguió a los rebeldes con sus legiones. Ahora los rebeldes son ratas atrapadas. Hagámosles pagar por todo lo que han hecho hasta ahora. ¡Hurra! El ejército romano, con la moral alta por la victoria en la batalla giratoria, había recuperado completamente su antigua gloria. La única ventaja que tenían los rebeldes, la superioridad numérica,
ya se había invertido hace tiempo. Mientras el ejército romano mantenía más de 50.000 hombres, los combatientes rebeldes ahora no llegaban ni a 30.000. Las continuas derrotas y frustraciones provocaron numerosas deserciones, e incluso aparecieron algunos que pedían formalmente marcharse. Crixus los dejó ir a todos. Lógicamente, aunque huyeran no tenían a dónde ir, pero no hay muchas personas que puedan soportar el miedo a la muerte que se cierne sobre ellos a cada momento. Todos aquellos que habían perdido la voluntad de luchar se marcharon. En otras palabras, esto también significaba que aún quedaban 30.000 personas dispuestas a resistir hasta la muerte pasara lo que pasara. Crixus se sentía orgulloso de esto. Gracias. Han confiado en este indigno comandante y me han seguido fielmente hasta aquí. Cuando el ejército romano los alcanzó en Metaponto, al oeste del Golfo de Tarento, Crixus intuyó que este sería su último lugar. Les comunicó con serenidad a sus subordinados el destino que les aguardaba. Como todos deben imaginar, seguir huyendo desde aquí es imposible. Hay demasiadas llanuras abiertas hasta Brundisium donde quedaríamos expuestos al ataque enemigo. Así que nos quedan dos opciones: continuar hacia el este esperando un golpe de suerte y ser aplastados bajo los cascos de la caballería romana, o tomar posición en un terreno algo más ventajoso y arder gloriosamente hasta el final. Seguiremos su voluntad, comandante. Haga lo que considere mejor. Lo seguiremos hasta la muerte. Ninguno de los soldados sugirió huir. Entre los que quedaban aquí, nadie deseaba continuar una vida miserable. No temían a la batalla. Era diferente de cuando, embriagados por la arrogancia, alzaron sus voces pidiendo batallar en la llanura. No era una confianza vana lo que los acompañaba ahora, sino una voluntad trascendental. Tras confirmar la determinación de sus subordinados, Crixus condujo a sus tropas y estableció el campamento en una colina suave. Por supuesto, una vez subieran allí, ya no podrían bajar nunca más. El ejército romano solo necesitaba rodear la zona de colinas hasta que los rebeldes no pudieran resistir más. Crixus lo sabía y aún así eligió subir. No era porque fuera un tonto al que le gustaran los lugares altos. Era porque la única forma de detener la carga de la monstruosa caballería romana era luchar en un área boscosa. La entrada a la colina estaba densamente arbolada, lo que dificultaba el acceso de la caballería. Incluso si perdían, al menos darían una batalla digna antes de morir. Esa era la determinación y el último orgullo que Crixus mantenía. Cuando el ejército romano confirmó que los rebeldes habían subido a la colina, como era de esperar, inmediatamente rodearon el área y establecieron su campamento. Los ingenieros utilizaron la tierra y madera del bosque para construir instalaciones, y en un instante completaron una formidable posición. No subestimaron a los rebeldes y construyeron sus posiciones siguiendo estrictamente las regulaciones. Mantuvieron cierta distancia del bosque para evitar emboscadas y establecieron defensas apropiadas. Desde lo alto, Crixus observaba honestamente admirado las posiciones romanas. La diferencia en la capacidad básica del ejército era de otro nivel, algo que volvió a sentir con nueva claridad. Al ver las banderas romanas ondeando majestuosamente allá abajo, incluso sintió una especie de alivio en un rincón de su corazón. Aquellos poderosos que parecían inquebrantables tampoco podrían dominar eternamente. No necesariamente tenía que ser él quien derribara esas banderas. El anhelo de libertad que sería recordado en la historia. Si tan solo pudiera partir dejando algo hacia atrás, ¿no habría sido su vida suficientemente valiosa por sí misma? En ese caso, solo quedaba mantener la espalda erguida hasta el final y seguir el camino en el que creía. De ser un símbolo que encarnaba la ira contra Roma, volvía a ser simplemente un hombre. Crixus se movió. Bajando solo del bosque, se acercó a los centinelas romanos que vigilaban a lo lejos. Paso a paso. No había ni una pizca de turbulencia en su corazón mientras se dirigía hacia el campamento donde se extendían decenas de miles de soldados. Al contrario, fueron los murmullos los que surgieron del campamento romano cuando lo descubrieron. ¡Alto! ¿Quién eres? Los centinelas apuntaron al unísono con lanzas y arcos. Crixus, deteniéndose en su lugar, habló con serenidad. Soy Crixus, comandante en jefe del Ejército de Liberación. Deseo encontrarme con el comandante del ejército romano antes de la batalla. No me moveré ni un paso de aquí, así que pueden traer toda la escolta que deseen. Este extraño informe llegó pronto a oídos de Craso. Aunque bastaría con ordenar a los soldados que tensaran sus arcos para matar a Crixus, Craso no lo hizo. Matar a alguien que había venido solo hasta el campamento enemigo para solicitar un encuentro sería deshonroso para Roma. Decidió ir personalmente al frente del campamento, acompañado de soldados de confianza. Permítanos ir con usted a Spartacus y a mí. Marcus, que había llegado corriendo al enterarse tarde de la noticia, suplicó sin aliento. Spartacus también inclinó la cabeza, rogando que le permitieran acompañarlos. Craso, reconociendo los méritos que Spartacus había acumulado hasta ahora,
permitió que ambos lo acompañaran. Avanzó majestuosamente, escoltado por soldados fuertemente armados. Crixus permanecía solo, con los ojos cerrados, en el lugar donde había declarado que esperaría. «Eres tú, Crixus, el cabecilla de la rebelión». Craso se negó a reconocer la expresión ejército de liberación. Para Roma, ellos no eran más que simples rebeldes traidores. «Sí, yo soy Crixus». Crixus declaró su nombre sin intimidarse ante el comandante en jefe de Roma. Su mirada llena de dignidad se dirigió por un momento hacia Spartacus, que estaba junto a Marcus. Luego, volviendo a desviar la mirada, Craso le preguntó: «Bien, ¿por qué pediste verme? Te advierto de antemano que no hay posibilidad de negociación para ustedes. No tengo intención de continuar una vida miserable. Todos resistiremos gloriosamente hasta el final, y seguiremos resistiendo. No pienses que podrás aplastarnos fácilmente. Si será fácil o difícil, lo sabremos cuando llegue el momento. Pero si no es para negociar, ¿por qué te molestaste en venir hasta aquí para llamarme? Simplemente quería saber qué voz tienen los soldados romanos que tomarán nuestras vidas, y qué pensamientos tiene quien los comanda». Crixus miró brevemente a su alrededor y continuó sonriendo. Además, ahora no tendrán más remedio que recordar este nombre, Crixus, que enfrentó la muerte sin temor y con dignidad hasta el final. A pesar de la situación desesperada, una sonrisa se dibujaba en sus labios. Marcus sintió verdadero pesar. Cuán reconfortante habría sido si hubiera podido reclutar a este hombre después de Spartacus. Pero inmediatamente sacudió la cabeza para deshacerse del anhelo que surgía. Craso también mostró un breve interés en Crixus, pero pronto chasqueó la lengua y tragó su pesar. «Es una lástima tener que matar a un hombre así. Si hubiera sido romano, habría sido uno de los mejores soldados. Incluso si volviera a nacer, jamás elegiría ser romano». «Ya veo. Entonces muere conservando solo ese valor. Como deseas, me aseguraré de recordar hasta el final tu glorioso final». Craso se dio la vuelta como si ya no hubiera más que decir. Mientras regresaba al campamento, llegó a sus oídos la voz desesperada de Spartacus. «Comandante, por favor, concédame la oportunidad de tener una última conversación con este hombre». «Bien, supongo que está bien. Si eso deseas, habla todo lo que tengas pendiente. No hay problema en mostrar esta pequeña misericordia a un comandante enemigo que pronto morirá». Craso entró al campamento con sus subordinados, dejando solo a Marcus y Spartacus. Por supuesto, no retiró a los soldados que apuntaban con sus arcos desde lejos por si acaso. Marcus retrocedió un paso para permitir que Spartacus conversara con Crixus. Los dos se miraron por un largo momento sin decir palabra. Finalmente, Spartacus rompió el silencio y habló primero. «El ambiente es muy diferente al de antes. Es natural, después de todo lo que hemos pasado. No me guardas rencor. Tú solo hiciste lo mejor que pudiste desde tu posición. No tengo intención de guardarte rencor ni culparte por mis propias deficiencias». No había ni un atisbo de falsedad en las palabras de Crixus. Al contrario, con una sonrisa agradable, dio unas palmadas en el hombro de su viejo amigo. «En realidad, vine aquí con la esperanza de poder tener una última conversación contigo. Aunque mostrar cercanía conmigo podría causarte problemas después. Ya he demostrado mi valía en esta guerra, así que no hay necesidad de preocuparse por eso». «Ah, sí. Me alegro por eso. Entonces solo queda una cosa por resolver». El tono suave de Crixus cambió repentinamente. No solo se tensó el rostro de Spartacus al sentir el ambiente inquietante, sino que incluso Marcus, que se había mantenido alejado, se estremeció.